Todas estas semanas hemos estado hablando acerca de caminar con Jesús o cómo se ve nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, hace unas semanas te estuve hablando acerca de el poder del servicio. ¿Te acuerdas de eso? De que tenemos que aprender a lavar nuestros pies los unos a los otros. No literal, no te preocupes, no vamos a quitarle los zapatos a nadie, pero tenemos que aprender a lavarnos los pies. Tenemos que aprender a servirnos. Tenemos que aprender a dar nuestra vida a otros. También estuvimos hablando de permanecer en la vid. ¿Te acuerdas de eso? Tenemos que permanecer en la vid, porque la Biblia dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. La palabra salvación que se usa es la palabra soteria o es la palabra soso. Soso significa en el griego sano, salvo, libre, próspero, protegido en contra del mal. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado todo eso? Vamos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nos ha sanado? Dios nos ha proveído. Dios nos ha libertado. No es algo que va a hacer, es algo que ya lo hizo. Dios ya nos dio todo eso en la cruz, pero nosotros tenemos que permanecer. Nosotros tenemos que ser como esos pámpanos que se quedan junto con la vid para recibir lo que la vid tiene. La Biblia dice, por sí mismos nada pueden hacer. Tú y yo no podemos hacer nada espiritualmente por nosotros mismos. Nosotros necesitamos a Jesús. El problema es que muchas veces tú y yo queremos los beneficios del soso sin tener a quien da ese soso. Queremos los beneficios de la salvación, pero no queremos permanecer con lo que el labrador tiene que quitarnos. ¿Te acuerdas de eso? Después que estuvimos hablando de tomar tu cruz y seguirlo. Yo sé, se han escuchado bien fuerte las prédicas últimamente, no te preocupes, después ya le calmamos un poquito, pero ¿sabes por qué estoy hablándole así? Porque estoy tratando de que no solamente creas en Jesús, recibas por gracia la salvación, sino que empieces a caminar tus pasos de fe con Jesús. Porque una cosa es recibir lo que Él ya nos ha dado y otra cosa es ser discípulo. Una cosa es ser un creyente, otro muy diferente es un discípulo. Un creyente cree en Dios para gracia y salvación. Un discípulo se pone con Jesús para accionar lo que Jesús quiere hacer. Un creyente está con Jesús y come del pan de vida. Come lo que Dios puede hacer. Un discípulo es aquel que agarra las cestas y ve cómo se multiplica el pan, pero también se da cuenta que el pan no estaba. ¿Te das cuenta? Un discípulo no solamente es aquel que recibe, sino es que aquel que está junto con Jesús haciendo la obra. Pero estar con Jesús, hay cosas que pasan. Tenemos que ser transformados, tenemos que permanecer en la vid, tenemos que ser quitadas nuestras cosas, no porque Dios no nos ame, sino para poder vivir la vida de Dios aquí y ahora. Estoy haciendo como mi introducción un poquito larga, pero quiero llevarte a este punto. Justo lo hablé en Nueva Vida hoy. La Biblia dice que la fe sin obras es fuerte. La fe sin obras es muerta. Ahora, déjame decirte algo. Hay personas que creen en Jesús, tienen fe para salvación, pero no tienen fe para su sanidad. No tienen fe para sus finanzas. No tienen fe para sus trabajos. Y no obran conforme a la fe. No empiezan a caminar con fe. Entonces, eso tarde o temprano les muestra muerte en su vida. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más simple, la Biblia dice que Dios te ha dado para sobreabundar para toda buena obra. ¿Cuántos lo creen? Dios ya te ha proveído. ¿Cuántos lo creen? Pero hay gente que dice, pues Dios me proveyó. Entonces, si Él me proveyó, pues no voy a ir a trabajar. Al final de Dios es mi provisión. Changos, ponte a chambear. Porque la Biblia dice que el que no trabaje es peor que el que no dé para su casa es peor que un incrédulo. Va,
Si tú conoces a alguien que está a tu lado y que no trabaja, dale un codazo y di, no seas incrédulo, a ver. No es cierto, estoy jugando. Ok, pero quiero llevarte a quiero llevarte. Quiero llevarte a este punto. No, no se trata simplemente de creer, se trata de accionar en fe para que puedas ver la vida de Dios ahora. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios nos ha sanado? Entonces, caminamos en fe cuidando nuestra salud. Obramos porque Él ya obró. Hacemos porque Él ya hizo. ¿Sí te das cuenta de esto? Ok, es un equilibrio, gracia y fe. Ahorita lo que me estoy enfocando es enseñarte en la fe lo que tú tienes que hacer. Dios ya hizo su obra, ahora a ti que te toca. Tú como pámpano, quédate quietecito y deja que Dios te labra. Dios te quite tus... ¿Sí me explico? Tú como creyente, toma tu cruz y sigue a Jesús, aunque eso te lleve a la muerte. Niégate a ti mismo y vive la vida de Dios. Hoy te voy a explicar una de las cosas que me gustan mucho. Hoy te voy a hablar acerca de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla aún? Yo no tengo un Dios mudo. Ok, gracias por tu entusiasmo. Hasta alcé la voz para que te animaras, pero yo no tengo un Dios mudo. Mi Dios todavía habla. Mi Dios no es un Dios de yeso que se queda estático. Mi Dios es un Dios creativo que todavía platica, que Dios habla, que todavía da su opinión, que comenta. Es un Dios que a veces dice, no, 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 no. Y hay veces que dice, dale. ¿Ok? Mi Dios es así. Mi Dios es un Dios que habla. El problema que hay días en lo que simplemente no sabemos qué hacer, tenemos una decisión difícil enfrente, tal vez un problema familiar, presión en el trabajo, cansancio que no nos deja avanzar, pero todas las personas tienen su opinión. ¿Sí o no? La gente cuando tienes un problema así, te da su opinión. Yo haría, si yo estuviera en tu lugar, las redes sociales, hasta vas a buscar en redes sociales o le preguntas a ChatGPT, ¿yo qué debería de hacer en este caso? Dame 3 opciones, A, B o C. La primera, psicológica, espiritual, y como yo debería... ¿Sí me estoy explicando? Dame tu opinión. A veces no es ChatGPT, a veces no es la sociedad, a veces son tus emociones. Yo sé que tengo que hacer esto, pero mis emociones dicen que hierro con hierro se afilan. Mis emociones dicen que más vale dar que recibir. Ok, no la cachaste. Ok, va. A veces tus emociones te dicen cosas. A veces es el miedo el que te dice. El miedo te dice, no lo hagas porque te va a ir mal. Yo he tomado algo personal, tantito fuera del tema. Nunca hagas algo. Más bien, nunca no hagas algo por miedo. Si tienes miedo y esa es la única razón, hazlo. Porque Dios cuando empieza a que empieces a caminar por fe, créeme que la vida de fe es una vida llena de temor. Pero el temor no me va a detener. Porque la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque yo tenga miedo, a veces Dios te va a decir, abre un grupo de amistad. Gracias por tu entusiasmo. A veces Dios te va a decir, abre un grupo de amistad. Y vas a decir, pero yo no sé predicar. No lo hagas. No te limites por temor. Abre un negocio. Pero es que no te limites por temor. Me quiero casar, pero no te limites por temor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Pero muchas veces el miedo es el que te limita. ¿Sabes qué otra cosa es lo que te escuchas? Tu orgullo. Tu orgullo te dice, tú no debes de estar soportando esto. Tú no lo vales. O sea, tú vales más. Y a veces todas estas cosas nos llenan de información, nos llevan a diferentes direcciones,
Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta no es ¿qué voy a hacer? La pregunta correcta es ¿a quién voy a escuchar? Otra vez, la pregunta correcta cuando estés en un problema no es ¿qué tengo que hacer? Sino antes del hacer, ¿a quién voy a escuchar? Porque puedes escuchar a todo mundo sin escuchar la voz verdadera. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando estamos en un problema, más que preguntarnos qué hacer, pregúntate, ¿a quién escucho? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando el corazón de Dios? ¿Estás poniendo en primer lugar la palabra? Porque si no pones la palabra en primer lugar, tarde o temprano vas a fracasar. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a orar tantito. Señor Jesús, te pedimos que nosotros como ovejas, siguiendo a nuestro pastor, podamos escucharte. Queremos ser una iglesia presta a escuchar tu voz. Permítenos, papá, que no caminemos por nuestra propia voz, nuestra propia intuición, sino que seamos unos ecos de tu voz. Lo creemos en tu nombre. Amén. Hoy voy a hablar acerca de Juan 10. Toda mi prédica va a ser Juan 10, pero antes de explicar Juan 10, te voy a explicar Juan 9. Juan 9 habla de que Jesús sanó a un ciego. ¿A ti te gustaría ver a Jesús sanando ciego? Jesús de la nada sanó un ciego. Pero los líderes religiosos en ese tiempo no reconocían a Jesús como Dios. Entonces, cuando vieron que Jesús sanó a este ciego, trataron de inventar muchas razones por las cuales Jesús no fue. Hasta a tal grado que decían, nah, de seguro ni siquiera tú estabas ciego. O sea, fueron totalmente complejo. Agarraron al ciego y le empezaron a preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas que Jesús hizo por ti? ¿Tú crees que es el Hijo de Dios? Y el ciego dijo, mira, la verdad yo no sé mucho de teología, no sé mucho como ustedes, pero lo único que yo sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Fíjate, después de eso, los fariseos trataban de crucificar a Jesús, trataban de hacer cosas. Y vamos al contexto, Juan 10. Despuésito de que Jesús sanó y los fariseos estaban diciendo que Jesús no era quien había dicho que era, aparece Juan 10. Jesús le dice a las personas, Jesús le dice a sus discípulos. Juan 10:1 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad, es un ladrón. ¿Te lo puedes imaginar? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas, dice aquí, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen. Ellas las siguen porque reconocen su voz. Me encanta el 5. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús, estoy en el 6, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendían lo que quiso decir. Entonces volvió a explicar. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. ¿Sabes de quién están hablando? De los fariseos pasados. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Jesús vuelve a decir, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libres y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir.
Pero mi propósito es darles vida plena y abundante. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Me voy a meter fuerte acá. ¿Estás listo? Versículo 12. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el varo. Puse varo para que se entienda. Por el dinero. Pero en realidad no les importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Quiero terminar tantito ahí. Me encanta este versículo. Porque Jesús hay algunos pastores que cuando tienen un problema de gente o alguien está hablando, agarran el púlpito para empezar a tirarle a los otros, ¿no? No, es que estos vatos. Y Jesús no enfocó su predicación a lo que la gente hipócritamente estaba hablando de él. Jesús enfatizó en primer lugar su identidad. ¿Saben quién soy yo? Yo soy el buen pastor. Di conmigo, el buen pastor. Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Ahora, date cuenta de algo. Inicia diciendo, todo el que se trata de meter al redil, no se mete por la puerta, se mete por otro lugar porque no es el pastor, porque quiere robar. Pero en cambio, yo soy la puerta. ¿Sabes? Hay personas que no siguen la puerta que es Cristo, sino que te pueden dar malos o hasta con una buena intención, buenos consejos. Pero si no están afianzados o afiliados a lo que es Cristo, a la palabra de Dios, son como ladrones. Son ladrones que te van a robar tu vida. Son ladrones que te van a robar tu fe. Son ladrones que te van a robar tu paz. Tal vez hay gente que dice, amado, yo entiendo lo que estás pasando. Lo que tienes que hacer es tal vez meter esta demanda. Lo que tienes que hacer es tratar mal a la gente. Lo que tienes que hacer es, ¿sí me estoy explicando? O empiezan a picar y decir, tienes que obrar para con. Ahora, entendemos, hay una justicia horizontal, una justicia vertical, luego voy a estar hablando de eso, pero hay veces que los consejos de la gente, de lugar de venir o provenir de Dios que da vida y vida en abundancia, lo que provoca es muerte y muerte íntegra en todo lo que eres. Y aunque a primera oído se escucha bien, se escucha sabio, si no proviene de lo que la Biblia dice que es, te puede perjudicar. Lo mejor que puedes hacer es decir, Dios, como buena oveja, ¿qué quieres que yo haga? Porque si no pueden venir ladrones que vengan a tu redil y te digan, escucha mejor mi voz. ¿Sí me estoy explicando acá? Después, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Nuestro Dios, Jesús por excelencia siguió todas las indicaciones del Padre. La Biblia dice, yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. En Jesús podemos ver en esencia y sustancia el corazón y el carácter de Dios. En otras palabras, una de las preguntas que puedes hacerte para conocer la voz de Dios o lo que Dios quiere que tú hagas en tu día a día es preguntarte esto: ¿qué haría Jesús? Si Jesús no hiciera lo que tú estás pensando hacer, quiero animarte a algo: no lo hagas. Porque es muy posible que sean los pensamientos de esta sociedad, sea tu familia o sea tal vez ChatGPT que te diga qué hacer, pero no es el pastor que ha caminado en la puerta. No es Jesús el que lo ha hecho. Cada vez que tengas duda en hacer algo, pregúntate,
¿Esto se parece más a Isaí o a Jesús? Pon tu nombre en eso. ¿Esto se parece más a cómo actuaría José o Jesús? Porque mis ovejas y me siguen. Esta es mi pregunta. ¿Tú a quién estás decidiendo escuchar? Lo siguiente que Jesús dice es: yo soy la puerta. Yo reúno a mi rebaño. Mi rebaño camina, yo camino delante de las ovejas y ellas me siguen porque conocen su voz. ¿Sabes? Hay formas de caminar con el rebaño. No sé si sabes eso. Tú puedes caminar adelante del rebaño, atrás del rebaño o en medio. Pero justo Jesús remarca: yo voy por delante. ¿Sabes por qué va por delante? Porque Él no te va a pedir ir a un lugar que Él no haya ido antes. Tal vez tú puedes decir: Dios, pero esto que me estás pidiendo perdonar es complicado. Dios no te va a pedir algo que hagas sin que Él no lo haya caminado antes. Pero Dios, es que tengo necesidad, tengo miedo, tengo deudas, tengo duda. ¿Cómo voy a dar un paso de fe? Dios no te va a pedir caminar a un lugar que Él no haya caminado antes. Él camina por delante de ti. El problema es que muchas veces vemos a caminar a Jesús, pero tenemos dudas si nosotros podemos seguir sus pisadas. Amado, el Dios que inició la obra en ti es el mismo Dios que la va a perfeccionar. Eso tiene que creerlo alguien. El Dios que inició la buena obra en ti es el Dios que te va a perfeccionar. Es el Dios que va a empezar a decirte: hijo, camina. Haz lo que me veas hacer. Camina al ritmo de mi gracia. Haz lo que me veas hacer. Mis ovejas caminan detrás de mí, porque conocen mi voz. Nunca seguirán a un desconocido. Di conmigo: nunca seguirán a un desconocido. Me encanta porque las ovejas, no sé si has visto un video así, que estaban los pastores y las ovejas estaban reunidas juntas. ¿Alguno ha visto un video así? Las ovejas estaban juntas y en eso un pastor empieza a hacer su gritillo. No me acuerdo, pero imagínate que haga un grito. Ok, bien masculino, ok. Y las ovejas escucharon la voz de su pastor y se apartaban para seguir a su pastor. Otro pastor llegaba y se llevaba a sus ovejas porque escuchaban su voz. El pastor de la otra oveja no es mi pastor. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Una oveja solamente sigue la voz que reconoce. ¿Sabes? Hay muchas veces que tú sigues voces incorrectas porque son solamente las que conoces. Otra vez, hay veces que tú solamente sigues voces incorrectas porque son las que conocen. La Biblia dice que la verdad nos hará libre. Otra vez, la Biblia dice: ¿la verdad te hará libre? No, dice: conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Fíjate, hay mucha gente que agarra su Biblia y déjame darte el contexto de lo que quiero llegar. Agarran su Biblia y la ponen en el centro de su casa y dicen: ahí está la verdad en mi casa. Esta verdad nos hará libres de todo lo que hagamos. ¿Has visto gente así? La Biblia empolvada nada más en el centro de su casa. Pero es que tengo la palabra de Dios, Diosito me va a guardar. Y te voy a decir algo: changos. Esa Biblia puede estar empolvándose todo el día y no producir ninguna vida, ni ninguna verdad, ni nada en su vida, porque no conocen la palabra. Conocer la palabra te hace. El problema es que muchas ovejas no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, entonces andan siguiendo cualquier pastor que en lugar de pastor es un ladrón. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás siguiendo? Porque si estás siguiendo otras voces, es la voz que conoces.
Cuando pasa una situación difícil, ¿qué es la primera acción que haces? Porque lo que haces determina a qué voz estás acostumbrado. ¿Puedo decir algo fuerte? Hay muchos vatos que me dicen, pastor, es que yo actué de esta forma porque fue un arranque de ira, fue de pronto. Cualquier persona normal y corriente actuaría de esta forma. ¿Alguien ha escuchado? Me tienen que entender, a ver, changos, ok. La razón por la cual actúas como actúas es porque de eso estás lleno. Si tú estuvieras lleno de la palabra de Dios, tu primera acción sería seguir la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con la gracia de Dios, lo que Él ha hecho, tiene que ver con renovar tu mente. Hay mucha gente que dice, es que fue de pronto, fue lo primero que se me vino. ¿Y por qué no se te vino una palabra de Dios? Lo primero que pensé fue romperle la jeta. ¿Por qué no pensaste en perdonar a tus enemigos en lugar de eso? ¿Sabes por qué? Porque de eso estás lleno y porque de eso ese es el pastor al cual has seguido. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, no te estoy tratando de regañar, te quiero decir algo. Conoce la palabra de Dios. Deja de conocer tu propio intelecto. ¿Puedo golpear fuerte? Hay gente que se llena de todo. Escucha a todo mundo. Escucha la postura. No tengo nada en contra de los psicólogos. Tenemos amados psicólogos acá. ¿Va? Si necesitas una cita psicológica. Okay. Pero, amado, no tengo nada en contra de ellos, pero hay gente que en lugar de ir a la palabra y ver lo que son en la Biblia, empiezan a ver todas las posturas psicológicas. ¿Qué es lo que veo en esto? ¿Qué es lo que hago acá? ¿Por qué yo actúo como tal? Vato, porque tu carne está podrida, no estás escuchando a Dios. No estás caminando con el diseño espiritual, estás caminando bajo tu alma o tu carne. Camina en el espíritu. Hay otros que tal vez no son en psicología, pero se van a otras cosas, al amigo, al compadre. ¿Tú qué piensas, compadre? ¿Usted qué haría? ¿Qué me haría? ¿Qué me importa lo que haría el desgraciado este? Sé que estoy hablando bien fuerte, pero hasta nos vamos a tomar nuestro cafecito en el té. No, es que mi viejo. ¿Usted qué haría, comadre? A ver, déjame decirte algo. No estoy quemando a las mujeres que van a los Amo Café, que por cierto es cada segunda semana. Pero no sirve el saber qué otra cosa haría, otra persona haría, si esa persona no está siguiendo las pisadas de Jesús. Es un ladrón que te va a robar la paz. Y estoy siendo fuerte en esto, ¿sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar tantas voces y después llegan con un amor y me dicen, pastor, es que ¿por qué no sé escuchar la voz de Dios? Porque estás tan acostumbrado a escuchar tantas voces que ya no la diferencias. Pastor, es que yo quiero escucharlo como usted dice. Se escucha bien clarito y entendible. Pues ponte a leer la Biblia, compadre. Y no te estoy golpeando feo. Lo que te estoy tratando de decir es, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Déjame darte rápidamente algunos puntos. Puntos que tienes que entender. Primer punto, no todas las voces quieren lo mejor para ti. ¿Sabes que en la humanidad hay personas que cuando te va bien sienten feo? Hay gente que te ve y dice, ¿por qué no me fue mejor a mí? Eso es común, amado. Y a veces esos mismos son los que tú les estás pidiendo consejo para poder vivir. Pero son ladrones. Antes de responder, antes de pensar, tienes que entender algo. No todo el que hablas cerca de ti busca lo mejor de ti. ¿Puedo tirarle fuerte aquí?
La Biblia dice, Jesús dijo, que hay algunos que son solamente empleados y otros que son pastor. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, un jornalero, un empleado, si viene un lobo, si viene alguien que trate de lastimar la oveja, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a dejar la oveja y dijo, patitas, ¿para qué corrió? Se va a fugar. Hay muchos pastores, ¿puedo tirarla? ¿Estás listo? Vas a la iglesia y dices, no, pero es que es el pastor. Pero hay muchos pastores que ni siquiera tienen un corazón pastoral, que es cuidar a la oveja. Solamente son jornaleros que están cuidando la mies mientras todo está bonito. Pero se pone complicado. ¿Sabes qué es lo que hacen? Son los primeros que huyen. Pero ese no es el pastor de pastores. No es la forma que Dios nos ha diseñado. Ni aún en la iglesia, amado. Hay muchos así. Pero tú y yo no tenemos que ser de ese modo. Sin embargo, vamos a clavarnos en este punto. No todas las personas quieren lo mejor para ti y no te estoy tratando de, ay, estoy solo. No, no, en realidad con Cristo eres mayoría. Tú y Cristo eres mayoría. El relajo es que muchas veces le preguntamos a todo mundo menos a Dios. Segunda cosa que tienes que entender, tenemos que reconocer la voz del pastor al conocerlo a él. Hay veces que vas a estar con dudas, pero mientras más lo conozcas, te vas a dar cuenta cómo él reacciona. Mientras más profundices en su palabra, te vas a dar cuenta. Entre más conoces a Jesús, más fácil es detectar las mentiras del mundo. El mundo dice ojo por ojo y diente por diente. El mundo dice el que no tranza. El mundo dice, si te das cuenta, el mundo dice así nací. Y otro, y nunca cambiaré. Pero es lo que la gente piensa normalmente. Así nací, así viviré, así. Amado, eso es la cultura del mundo. Y mientras más conoces de Jesús, dices, así nací, pero no importa cómo nací, Dios me ha hecho nueva criatura. Así nací, pero no moriré, sino que resucitaré en Cristo. Voy a vivir en Él. El que tranza no avanza. No. Dice, id por todo el mundo y predicad. Me encanta que Jesús lo que hizo es que para que avanzara el reino, no transió a los discípulos. Jesús no es una persona de pirámides, quién sabe qué. No, 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 no. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Encomendó a otros. Les dio identidad. No los transió para avanzar, sino les dio identidad para que el reino de Dios avanzara. La cultura del reino no es transar, la cultura del reino es integrar, influir e impulsar. Esa es la cultura del reino. Integro a la cultura de Dios, integro a la visión de Cristo, los influyo, les ayudo a que cambien su forma de pensar a la manera de Cristo y los impulso para que hagan lo que Dios los mandó a hacer. El que tranza no avanza, no. Mientras más mi hermano avance, más yo avanzo. ¿Sabes? Hay veces que se mete eso en la iglesia. Se abren grupos de amistad y dicen, no, pues es que para que nuestra red crezca, tienen que... No, amado, si un grupo de amistad crece, todos crecemos. Ok, gracias por tu entusiasmo. Si un grupo de amistad crece, todos crecemos. Porque la alma de uno es la alma de todos. Todos estamos avanzando por los mismos. El reino de Dios establecido aquí. Ok, ya, ahí vamos, ahí vamos. Tercer punto. Son 5, vámonos rápido. Tercer punto. Escuchar a Jesús significa obedecerlo. Mis ovejas y me siguen. Hay muchas ovejas que no son ovejas, son cabras. Que nada más andan muele y muele.
comiendo basura. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? La cabra nada más le encanta comer basura. Es terca. Hay muchos cristianos que son cabras. Vienen y dicen, pastor, es que leí de este lado, leí de acá, están comiendo pura basura. No estoy en contra del crecimiento, no estoy en contra que te desarrolles, no estoy en contra de nada de eso. ¿Sabes qué sí estoy en contra? Que pongas como comida vital la basura. Pones en primer lugar lo que dice Netflix. Y después, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a golpear a todas las ovejas. Y después se preguntan, ¿por qué las personas en nuestra iglesia lastiman? Porque hay veces que no son ovejas, son cabras que se están pegando. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas escuchan la voz del pastor y los lleva a pastos verdes y comen de eso. El problema es que muchas veces no estás fungiendo como oveja, sino como pastor. No, pastor, es que yo soy la oveja negra. Chivo has de ser. Si sigues la palabra de Dios, es lo único que ocupas. Dice amén, ¿ok? La palabra de Dios es lo único que ocupas. Sé que es fuerte esto, pero amado, tú en el rebaño de Cristo, tú no eres oveja negra. O eres oveja o no lo eres. O obedeces o no. Pero al final el que va a tener los frutos y poemas intestinales de lo que coma, eres tú. No literal, ¿ok? Si una oveja come basura, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú no fuiste llamado a comer basura. Tú fuiste llamado a comer los pastos verdes que te da el pastor. ¿Cuántos lo creen? Cuarto punto, vámonos rápido. Cuarto punto. Jesús te conoce personalmente. Tienes que entender eso. Jesús te conoce personalmente. La Biblia dice, yo conozco a mis ovejas. Sé sus nombres. ¿Sabes cuánto Dios te conoce? Si supieras que Dios conoce tus miedos, Él conoce tus temores, conoce tus deudas. Todo conoce. ¿Sabes? Hay gente que ora a Dios pensando como una lista de deberes. Pastor, digo, Dios, estoy orando a ti porque para que te des cuenta de lo que estoy viviendo por si no te diste cuenta. Estoy en deuda en el trabajo, tengo problemas con mi esposa, la suegra ya se vino a vivir con nosotros, o sea, el diablo, o sea, cosas así. Ahora, déjame decirte algo, amado. Cuando tú oras pensando que lo estás orando para hacerle una lista de deberes para que Dios conozca tus peticiones, estás orando mal. Porque Dios conoce todo de ti. ¿Sabes por qué oramos? Oramos primero para que haya una transformación en nuestro corazón, para sensibilizarnos a Él. Oramos para escuchar su voz. Oramos para meditar en su palabra. ¿Sabes cuál razón? Oramos porque tenemos autoridad. Porque podemos hablarle a la montaña y la montaña se va a mover. Oramos con fe, oramos creyendo de que Dios puede y Dios quiere y Dios hará. No lo hacemos con incredulidad pensando que no sabe. En realidad, Él está sumamente interesado en tu situación. Cuando tú recuerdes eso, amado, Dios te conoce por nombre. Él no necesita un RFC, un CURP para identificarte. Te conoce totalmente. ¿Sí me estoy explicando? Mis ovejas oyen mi voz, pero yo las conozco por nombre. Quinto punto y último. Estoy hablando del pastor que es pastor y del pastor que es jornalero. El jornalero solamente está trabajando por salario, mientras tenga un recurso de ti. Un pastor, como la palabra dice, es un pastor que no espera de ti,
sino que es que eres parte del propósito de Dios para él. Al contrario, Jesús lo maneja así. Yo soy su pastor y como buen pastor doy la vida por mis ovejas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando entiendes que, ¿cómo lo voy a decir de esta forma? Cuando entiendes que Dios dio su vida por ti, no hay lugar a dudas para hacer lo que Él te pida. Hay veces que escuchamos a tanta gente que hasta pareciera que es buena, pero el primer tiempo de necesidad va a ser un jornalero que se va a ir corriendo. Pero primero, antes de Jesús pedirte que escuches su voz, Él dio su vida porque, como buen pastor, da la vida por sus ovejas. Amado, no hay mejor lugar para escuchar a Dios. Tú puedes escuchar a Dios audiblemente. ¿Sabes? Aparta tiempos de intimidad, de oración y busca que Dios te hable. Dios también habla a través de la palabra. Aparta tiempos en la palabra. Busca leer la Biblia. Dios también habla a través de personas, sí, que estén siguiendo sus pisadas. Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes. Amado, escucha todo conforme a la palabra de Dios. Y si es Cristo el que lo dice, si es la palabra el que lo dice, termino con esto porque me encanta decirlo así. Sé como una gorda en tobogán. Porque no hay lugar a dudas que te va a ir bien. ¿Cuántos lo creen?